Desde el momento en que puse los ojos en la vieja casa de El Hierro, sentí una mezcla de emoción y nostalgia. El pequeño pueblo de España parecía un refugio perfecto para la tranquilidad que buscaba tan desesperadamente. La casa, con sus muros de piedra y sus estrechas ventanas, desprendía un oscuro encanto que me atrajo de inmediato. Para otros, podría parecer sacada de un cuento de terror, pero para mí era un pedazo vivo de historia, palpitante de recuerdos de tiempos pasados. Al atravesar la puerta de madera maciza, un escalofrío peculiar me recorrió la espina dorsal. La tenue iluminación y los muebles antiguos creaban sombras inquietantes, pero me cegó el romanticismo de vivir en un lugar tan auténtico. Cada habitación que exploraba parecía susurrar historias jamás contadas, y me sentía como una intrusa en un mundo olvidado. Los suelos de madera crujían bajo mis pies, y el aire desprendía un olor rancio, mezclado con algo más antiguo e indefinible. Cada detalle de la casa parecía cuidadosamente conservado, como si nada hubiera cambiado a lo largo de los años. Los muros de piedra, aunque robustos, parecían albergar oscuros secretos, y las estrechas ventanas solo dejaban pasar finos haces de luz, lo que aumentaba la sensación de aislamiento. Había algo hipnótico en el lugar, una sensación de estar entrelazado con el pasado. Ansiaba desentrañar cada misterio oculto, creyendo que encontraría una paz profunda, conectando con la historia de la casa. Poco sabía que esta obsesión me llevaría por un camino de terror y desesperación, donde la línea entre el presente y el pasado se volvería dolorosamente borrosa. La primera noche en la vieja casa, empecé a oír susurros, resonaban por los pasillos vacíos, como si alguien intentara hablarme. Al principio, pensé que sería solo el sonido de la casa ajustándose, pero los ruidos eran persistentes, no parecían naturales. Un escalofrío inexplicable se apoderó de las habitaciones, y me sentí constantemente observada. Cada paso que daba parecía ir seguido de otros pasos, invisibles e inquietantes. La sensación de ser observado se intensificaba a cada minuto. Incluso cuando cerraba los ojos, podía sentir la presencia de algo o de alguien a mi alrededor. El silencio de la noche era inquietante, solo roto por esos extraños sonidos que me ponían en alerta. Apenas podía dormir, perturbada por esta atmósfera opresiva y sombría. Estaba claro que en aquella casa había algo más que paredes y muebles viejos, algo que no quería que yo estuviera allí. A la mañana siguiente de aquella primera noche inquieta, decidí explorar el desván. Estaba lleno de polvo y telarañas, y olía a moho y olvido. Mientras rebuscaba entre cajas viejas y muebles cubiertos, algo me llamó la atención. Detrás de una pared de madera parcialmente desprendida, encontré un diario. La cubierta de cuero estaba desgastada y sus páginas amarilleaban con el tiempo, como si contuvieran secretos olvidados hacía tiempo. Al abrir el diario, me di cuenta de que pertenecía a un hombre llamado Alejandro. Sus relatos detallaban sucesos inquietantes, describía rituales y reuniones secretas que tenían lugar en la casa. Las palabras saltaban de las páginas, crudas y aterradoras. Mencionaba sacrificios e invocaciones a entidades demoníacas. Cada línea parecía más macabra que la anterior, y un escalofrío recorrió mi espina dorsal mientras continuaba leyendo. Alejandro hablaba de un grupo que se reunía en plena noche para celebrar ceremonias prohibidas. Las descripciones eran tan vívidas que casi podía oír los cánticos y oler la cera quemada. Detalló los meticulosos preparativos, los objetos utilizados y, lo más alarmante, los sacrificios humanos. Cada entrada del diario era una inmersión más profunda en el abismo, que revelaba una oscuridad que no podía ignorar. El escalofrío que ya sentía en la casa parecía intensificarse con cada página que pasaba. El descubrimiento del diario ensombreció mi entusiasmo inicial. La sensación de ser observado, que antes me había parecido una paranoia, ahora estaba bien fundada. La casa, con sus muros de piedra, parecía palpitar con una energía siniestra, como si albergara los ecos de horrores pasados. Mientras leía el diario, las palabras de Alejandro se me quedaron grabadas. Describía visiones de figuras sombrías y rituales sangrientos, y su escritura era cada vez más frenética. Había una entrada que hablaba de un intento desesperado
de invocar a un poderoso demonio. Las últimas líneas estaban escritas con una urgencia rayana en la desesperación, como una advertencia a quien encontrara el diario. Cerré el diario con manos temblorosas, sintiendo el peso de lo que había descubierto. La casa que yo creía un remanso de paz e historia resultaba ser ahora un lugar de dolor y terror. Las palabras de Alejandro resonaron en mi mente, y supe que mi vida nunca volvería a ser la misma después de aquel descubrimiento. Tras el descubrimiento del diario, las manifestaciones en la casa se intensificaron de un modo que nunca hubiera imaginado. Objetos que antes estaban inmóviles empezaron a moverse por sí solos ante mis ojos. Observé con incredulidad cómo las sillas se deslizaban por el suelo y las puertas se cerraban de golpe, como si una presencia invisible quisiera asustarme. La situación empeoró cuando empecé a notar sombras sin dueño que se deslizaban por las paredes. Era como si figuras oscuras y distorsionadas acecharan en los rincones de la casa, observando todos mis movimientos. Estas figuras me seguían a todas partes, desapareciendo en cuanto intentaba enfrentarme a ellas. La sensación de ser observado era constante e insoportable. Los susurros que al principio me molestaban por la noche se convirtieron en gritos agónicos que resonaban por los pasillos. Me despertaba sobresaltada, con el corazón acelerado y cubierta de sudor frío. Cada noche, los gritos parecían más cercanos, como si algo se acercara a mí, dispuesto a atraparme. Mi agotamiento aumentaba con cada amanecer, dejándome al borde de un ataque de nervios. Las pesadillas empezaron a ser frecuentes. Soñaba con rituales macabros, sacrificios humanos y figuras encapuchadas que cantaban en una lengua desconocida. Me despertaba con la sensación de que no eran solo sueños, sino recuerdos de sucesos que habían ocurrido realmente en la casa. Me sentía como si estuviera reviviendo los horrores descritos en el diario de Alejandro. La realidad y la pesadilla parecían fundirse. En un momento estaba tumbada en la cama, intentando conciliar el sueño. Al siguiente, me encontraba en medio de visiones de sangre y sufrimiento. Cada vez más, la casa se convertía en una prisión, un lugar donde el terror era palpable e ineludible. Me preguntaba si me estaba volviendo loca o si realmente ocurría algo sobrenatural. Cada día se ponía a prueba mi cordura. Me sentía más aislada y vulnerable, sin saber a dónde acudir ni cómo escapar de esta pesadilla. Las manifestaciones eran reales e implacables, dejando claro que la casa no me quería allí. En el fondo, empezaba a darme cuenta de que me enfrentaba a fuerzas que escapaban a mi comprensión, fuerzas que estaban decididas a destruirme. Cuando bajé al sótano, encontré un viejo espejo cubierto de polvo, oculto tras una pesada cortina. La curiosidad me llevó a limpiarlo con manos temblorosas. Cuando por fin lo miré, un escalofrío me recorrió la espalda. Allí reflejado no estaba mi propio rostro, sino una figura oscura y distorsionada. Sus ojos vacíos parecían atravesarme el alma. Mi entorno se oscureció y el espejo se convirtió en una ventana a escenas terroríficas, de rituales sangrientos y sacrificios humanos. Vi a personas atadas, gritando desesperadas mientras eran ofrecidas a una entidad desconocida. La sangre goteaba por el suelo de piedra, formando símbolos que no podía comprender. Cada visión me estremecía más, y una sensación de pura maldad emanaba del espejo. Sentí que me arrastraban hacia aquel horror, incapaz de apartar la mirada. El corazón me latía con fuerza. La figura sombría del espejo parecía tomar forma, acercándose cada vez más. Intenté alejarme, pero tenía los pies pegados al suelo. La presencia maligna era palpable, y el aire a mi alrededor se volvió espeso y sofocante. Empecé a sudar frío, y el miedo crecía en mi pecho. De repente, oí un susurro procedente del espejo, una voz que no era humana. Palabras incomprensibles resonaron en mi mente, y la figura alargó la mano, casi tocando la superficie del espejo. Sentí un dolor agudo en la cabeza, como si algo intentara invadir mis pensamientos. Cerré los ojos con fuerza, intentando romper la conexión, pero la visión persistía. Cuando por fin conseguí abrir los ojos de nuevo, la figura sombría había desaparecido, y el espejo solo mostraba mi propio reflejo, pálido y aterrorizado. Sin embargo, el terror no remitió. Sabía que no era solo un truco de mi mente. Subí a toda prisa las escaleras del sótano, con el cuerpo tembloroso. La presencia del espejo
atormentaba mis pensamientos y la sensación de ser observada se intensificaba. A cada paso que daba, sentía que algo horrible me acechaba, esperando el momento oportuno para atacar. Aquella noche me tumbé en la cama, pero el sueño no llegaba. La imagen de la figura sombría en el espejo estaba grabada en mis retinas. Sabía que algo terrible habitaba aquella casa, algo que escapaba a mi comprensión, y cuando la oscuridad envolvió la habitación, intuí que el verdadero terror estaba aún por llegar. Al investigar más, descubrí que Alejandro, el anterior propietario, era el líder de una secta satánica que utilizaba la casa para realizar macabros rituales. La revelación fue como una bofetada helada en mi alma. El diario estaba lleno de horripilantes descripciones de ceremonias sangrientas e invocaciones demoníacas. Los textos hablaban de Alejandro intentando traer a la tierra a un poderoso demonio. Con cada página que leía, sentía un peso mayor sobre los hombros, como si algo me presionara, intentando aplastarme con la verdad que acababa de descubrir. La casa, que antes solo me había dado miedo, ahora parecía viva, palpitante de una energía maligna. Alejandro había desaparecido misteriosamente, y el diario sugería que no solo había fracasado en su intento, sino que había pagado un precio terrible por su osadía. Las últimas páginas estaban desordenadas, escritas a toda prisa, con manchas de algo que parecía sangre. Las últimas palabras eran una advertencia. Está aquí, siempre lo estuvo. Cada vez me sentía más prisionera de una pesadilla real y palpable. El aire de la casa se hizo más pesado, la oscuridad parecía más densa y el silencio entre los gritos y los susurros era aún más inquietante. Me di cuenta de que la casa no era solo una escena de terror, sino un verdadero portal al infierno que Alejandro había intentado abrir. La sensación de ser observada nunca me abandonó. En cualquier momento esperaba ver a Alejandro o algo aún peor emergiendo de las sombras, dispuesto a arrastrarme al mismo oscuro destino que él. Estaba claro que la casa no iba a dejarme escapar indemne. La revelación de Alejandro y su secta era el punto de no retorno. Cada rincón de la casa parecía susurrar ahora la oscura verdad desde sus paredes, y supe que me enfrentaba a fuerzas que iban más allá de la comprensión humana. La verdad que había descubierto sobre Alejandro era solo el principio de un horror que aún no podía comprender en su totalidad, pero que ya empezaba a consumir mi cordura. Aquella noche, todo alcanzó un ápice de terror que jamás habría podido imaginar. Los cánticos empezaron en voz baja, casi como susurros, pero rápidamente se convirtieron en un ensordecedor coro de voces que parecían proceder de las profundidades del infierno. Las sombras, que antes se habían deslizado por las paredes, bailaban ahora frenéticamente a mi alrededor, como si celebraran mi inminente perdición. Intenté huir, pero todas las puertas y ventanas estaban cerradas, como si la casa tuviera vida propia y quisiera atraparme allí dentro. Me invadió la desesperación. Cada fibra de mi ser gritaba buscando una salida, pero no había escapatoria. El aire se volvió espeso, casi sofocante, y sentí una presión invisible que me aplastaba el pecho a cada paso. Las visiones eran insoportables, imágenes de rituales sangrientos y sacrificios humanos que parecían repetirse en un ciclo eterno de horror ante mis ojos. Los gritos, ahora más fuertes y agónicos, parecían proceder de todos los rincones de la casa. Penetraban en mis oídos y resonaban en mi mente, llevándome al borde de la locura. La sensación de ser observada se hizo insoportable, y podía sentir que unos ojos invisibles me seguían, juzgando y condenando cada uno de mis movimientos. En un momento de puro pánico, intenté atravesar una de las ventanas, pero fue como si una fuerza invisible me empujara, devolviéndome al centro de la pesadilla. La sensación de impotencia era abrumadora, y sentía que mi cordura se me escapaba de las manos como arena en un reloj de arena. Los cánticos y los gritos se intensificaron y supe que estaba llegando a un punto sin retorno. El tiempo parecía distorsionarse y cada segundo se convertía en una eternidad de sufrimiento. La noche parecía interminable y yo estaba atrapada en un ciclo de terror que no daba señales de terminar. La casa se había convertido en una prisión de pesadillas y yo era su prisionera.
Lo único que sabía en aquel momento era que estaba sola, completamente a merced de las fuerzas malignas que habitaban el lugar. Cada sonido, cada sombra, cada visión eran un recordatorio de que la casa no me dejaría escapar tan fácilmente. El miedo consumía mi alma y sabía que, de algún modo, aquella sería la noche más larga de mi vida. En aquella última y desesperada noche, comprendí que tenía que hacer algo para librarme del mal que infestaba la casa. El diario de Alejandro, con todas sus macabras revelaciones, contenía un ritual de destierro. Era mi única esperanza. Reuní los ingredientes necesarios: una vela negra, sal gema y un puñado de hierbas secas que encontré en un viejo armario. El corazón me latía incontrolablemente mientras preparaba el ritual. La sensación de sentirme observada era insoportable, pero no tenía otra opción. Encendí la vela y empecé a recitar las palabras descritas en el diario. El aire a mi alrededor parecía volverse más denso, casi sofocante. El suelo tembló ligeramente, como si la propia casa respondiera a mi llamada. Seguí cada paso meticulosamente. Según las instrucciones, el miedo y la esperanza se mezclaban, creando una tensión casi tangible. De repente, sentí que un escalofrío me recorría la espalda. Algo iba mal. Las sombras de las paredes parecían cobrar vida propia, bailando inquietantemente al ritmo de mi canto. Continué el ritual, con voz temblorosa pero decidida. Fue entonces cuando me di cuenta de que la presencia maligna, en lugar de desvanecerse, se intensificaba. Una risa helada resonó por los pasillos, helándome la sangre. El suelo a mi alrededor empezó a resquebrajarse, revelando un oscuro abismo. El olor a azufre invadió la habitación, y una fuerza invisible me empujó hacia atrás. La vela negra se apagó, sumiéndome en una oscuridad total. Sentí un peso aplastante en el pecho, como si algo intentara arrancarme el alma. Luché contra la desesperación, pero la sensación de impotencia era abrumadora. Las palabras del ritual salían de mi boca cada vez más débilmente. La presencia maligna parecía alimentarse de mi miedo, creciendo en fuerza e intensidad. Sentí un frío penetrante, como si la misma muerte me estuviera abrazando. El diario de Alejandro se me cayó de las manos y sus páginas se esparcieron por el suelo. Todo a mi alrededor giró, distorsionándose en una vorágine de sombras y gritos. Lo último que recuerdo fue el sonido de un grito que parecía proceder de las profundidades del infierno. Mi visión se nubló y sentí que mi cuerpo era arrastrado hacia el abismo. La oscuridad me envolvió por completo, y luego el silencio absoluto. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando volví a abrir los ojos, la casa estaba en silencio. El ritual había fracasado, y yo estaba atrapada en una pesadilla interminable. Podía sentir la presencia en la habitación conmigo. El aire se volvió pesado, como si todas las moléculas de oxígeno hubieran sido succionadas, dejando solo un vacío sofocante. En el rincón más oscuro de la habitación empezó a formarse la figura de Alejandro, pero ya no era el hombre descrito en el diario. Se había convertido en algo mucho peor. Sus ojos eran negras rendijas sin alma, y su piel parecía descomponerse, desprendiendo un olor pútrido que me daba ganas de vomitar. Todo mi cuerpo estaba paralizado por el terror. Cada respiración era un esfuerzo titánico, y el sudor me corría por la cara como si tuviera fiebre. Alejandro, o lo que quedaba de él, flotaba a unos centímetros del suelo, sin que sus pies llegaran a tocar la vieja madera. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. En cambio, oí su voz dentro de mi cabeza, resonando como un grito silencioso. Sentí como si me estrujaran el cerebro con garras invisibles. Las paredes de la habitación parecían cerrarse a mi alrededor, y el espacio se hacía cada vez más pequeño. Quería correr, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapada, tanto física como mentalmente, en la trampa en que se había convertido la casa. La presencia demoníaca de Alejandro era abrumadora, y sabía que mis intentos de desterrarlo solo habían servido para avivarlo aún más. Mi corazón latía con fuerza y podía sentir la presión de su maldad en cada célula de mi cuerpo. Era como si estuviera absorbiendo mi energía vital, drenándome hasta la última gota. La comprensión de que era completamente impotente ante aquella fuerza maligna me golpeó con la fuerza de un camión. No había ningún lugar a donde huir, y la esperanza era un recuerdo lejano.
Alejandro empezó a avanzar hacia mí, con sus ojos vacíos fijos en los míos. Cada centímetro que avanzaba me parecía una eternidad de agonía. Cuando me tendió la mano, sentí un frío penetrante que me heló el alma. En ese momento supe que no me enfrentaba solo a un fantasma, sino a algo mucho más antiguo y maligno. Lo último que vi antes de perder el conocimiento fue el rostro de Alejandro, ahora a escasos centímetros del mío. Su sonrisa era un abismo de oscuridad, y comprendí que mi vida estaba a punto de ser consumida por aquel mal ancestral. Aquella mañana me desperté en medio de un silencio inquietante. La casa, antes llena de ruidos y sombras, estaba extrañamente silenciosa. El frío era cortante, más intenso que nunca. Me levanté con dificultad, sintiendo una extraña ingravidez en el cuerpo. Al bajar las escaleras, un escalofrío me recorrió la espalda cuando vi la puerta principal abierta de par en par. La luz del día no parecía querer entrar, como si la casa repeliera la luz. En el centro de la habitación, sobre la mesa, yacía abierto el diario de Alejandro. El olor a hierro en el aire era inconfundible. Acercándome lentamente, vi que había una nueva entrada en el diario, escrita con sangre fresca. Ahora forma parte de nosotros. La frase palpitaba con una energía maligna, como si las palabras tuvieran vida propia. Sentí un profundo escalofrío al darme cuenta de lo que implicaba. Miré a mi alrededor, esperando encontrar alguna pista, un rastro de mí mismo, pero no había nada. Era como si nunca hubiera existido allí. Me toqué la cara, pero no sentí nada. La sensación de estar atrapado en el limbo se apoderó de mi ser. Mi mente luchaba por comprender, pero la realidad era implacable. Ya no estaba allí, al menos no en el sentido físico. La casa parecía respirar. Sus paredes palpitaban con una energía espeluznante. Cada rincón de la casa parecía susurrar mi nombre, como una llamada eterna. Me di cuenta de que formaba parte de aquella maldición, prisionera más allá del tiempo y el espacio. La casa me había consumido, me había convertido en otro guardián de sus oscuros secretos. A medida que pasaban las horas, me di cuenta de que no estaba sola. Otras presencias, almas perdidas como yo, vagaban por la casa. Sus formas etéreas eran un recordatorio constante de mi destino. No había salida, ni esperanza. La vieja casa, con su macabra historia, se había cobrado otra víctima. Ahora yo formaba parte de ella, un eco en la oscuridad, a la espera de la siguiente persona desprevenida que se atreviera a cruzar su umbral. Comenzó la espera, interminable e implacable.